con Dios. El rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató, oiga esto, a filo de espada. Esto significa que lo decapitaron. Y al ver que esto agradó a los judíos, Herodes mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados, es decir, lo entregó a 16 soldados. Y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel. En la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Excelente. Vamos a detenernos un momento aquí en el verso 5 y lo que queremos es invitarle a usted que con nuestros comentarios usted pueda poner atención que muchas veces podríamos estar así, como esa es otra posible situación, ¿verdad? La iglesia aquí más o menos, estamos hablando del año 44 después de Cristo. Habían pasado ya algunos años después de Hechos 2, usted se recordará lo que pasó en Hechos 2, ¿verdad? Hechos 1, Hechos 2, la iglesia es llena del Espíritu Santo y empieza un avance tremendo. Y después de un tiempo en el que tal vez habían sentido que todo iba muy bien, ¿verdad? En la iglesia iban avanzando en una buena temporada, de repente ocurre lo peor, ¿verdad? Al hermano de Juan, ¿verdad? Lo capturan. Herodes Antipas era, si no estoy mal, era nieto de Herodes, quien había mandado a crucificar a Jesús. El templo. Así es. Viene él y captura a Jacobo y realmente como buscando el agrado de los judíos, ¿verdad? Lo manda a matar. Al mandarlo a matar, imagínense cómo se les desplomaron los sueños, las ilusiones y esa inercia, esa inercia que llevaba la iglesia. ¿Cómo les pudo haber pegado a los judíos? A mí me deja pensando, ¿verdad? Porque han habido temporadas en mi vida en las que todo va muy bien, ¿verdad? Todo va ordenado, sin problemas, y de repente las cosas van avanzando y de repente algo cambia el rumbo, cambian los sentimientos, las emociones, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, a ustedes, amigos. Y solo ahorita, cabal, Ricky, yo ya lo había leído, pero ahorita que dijo, o sea, 16 soldados, cuando pensé, qué exagerado, fue mi pensamiento. Pero Herodes a mí me da la sensación de que estaba enviando un mensaje muy claro. O sea, era un show, ¿verdad? Que la gente se notaran esos 16 soldados porque él estaba enviando un mensaje a la gente que estaba creyendo o a la gente que estaba ahí, porque de hecho dice que fue en la fiesta de los panes sin levadura, o sea que habían muchos judíos reunidos, ¿verdad? Cuando capturaron a Pedro. Entonces, digo yo, había un mensaje que él estaba mandando. Yo como creyente vengo a esta fiesta, vengo con todo el ánimo, lo que el Señor va a hacer y no sé qué, y de repente miro esto y creo que para mí eso sería un shock, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Y creo que todos hemos vivido eso en nuestra vida, donde uno va emocionado porque hay algo que ha estado esperando por mucho tiempo y ya va a pasar y de repente veo esto, ¿verdad? Y es como, Señor, pero no se suponía que ibas a abrir el camino, no se suponía que me ibas a ayudar a hacer esto. Y esto era un segundo golpe, o sea, porque habían matado a Jacobo y la captura de Pedro era como decir, aquí va el próximo, ¿verdad? Sí. De los líderes de la iglesia que estaba creciendo. Mira, a mí, la verdad que cuando uno se pone a estudiar los pasajes es cuando uno empieza a verle las cosas que uno no le mira cuando solo lo lee, ¿verdad? A mí me pasa mucho que muchos días, yo llevo el plan de lectura bíblica, ¿verdad? Que llevamos aquí en la iglesia afilando la espada y entonces muchos días es que tengo que cumplir con la lectura, ¿verdad? O sea, ahí tengo y hoy me toca esto. Entonces lo abro y lo leo. Ok, ya lo leí, ¿verdad? Me pasa. Muy bien. Pero cuando nos detenemos a estudiar un poco, ¿verdad? Entonces le empezamos a sacar cosas que nosotros normalmente no nos fijamos. A mí me llamó la atención en esta introducción de este pasaje es cuando Herodes dice, viendo que esto agradó, ¿verdad? A los judíos, viendo que esto agradó. Entonces él empezó a tomar decisiones basadas en la aprobación, en el aplauso. Y cuando un gobernante empieza a gobernar por el aplauso, por la aprobación, entonces la injusticia se normaliza, ¿verdad? Los errores se cometen. Lo que nos puede suceder a cualquiera que estamos ahí en las redes sociales, ¿verdad? Cuando estamos en las redes sociales y empezamos a recibir muchos likes, y entonces tenemos ese peligro de empezar a querer publicar entonces todo lo que produce likes.
Contanos Hoy en un día, poquito más de eso, porque si lo nosotros ponemos- o al menos yo no padezco de Si eso. lo ponemos en el contexto de hoy, ¿verdad? Sí, pues. Pero puede suceder en cualquier ámbito, en el ámbito de las relaciones. Si en las relaciones de pareja, por ejemplo, alguien empieza a tomar decisiones por la aprobación, por el aplauso, porque me miren bien, porque me acepten, voy a tomar malas decisiones. Herodes tomó una mala decisión porque dijo, esto que pasó les gustó, esto les va a gustar más. Exacto, ¿verdad? ahí vos detrás de Y otro. empezó todo el asunto. Totalmente de acuerdo. Ahora, esto que está diciendo Ricky es fundamental porque realmente nos puede destantear a cualquiera. Digamos, si empezamos a caer en ese jueguito, bien lo decía, lo destacaba mi amigo aquí, ¿verdad? De irnos a tratar de agradar a los demás en medio de una aparente victoria, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, lo que podría significar para nosotros, como decía Mafi, tener las expectativas muy altas y de repente algo ocurre que empieza a pegarnos de frente, ¿verdad? Pero yo quisiera destacar también el papel de la iglesia. Mientras todo esto estaba ocurriendo, mire lo que leyó Ricky en la parte final, en el verso 5. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, vaya si no, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Y entonces, bueno, hicimos un trato con ustedes, ¿verdad? Les íbamos a contar de qué trataba ser más que vencedores, ¿verdad? Y queremos contarle qué significa ser más que vencedores en Cristo Jesús. Significa que en medio de una crisis, en medio de lo que pueda venir, aunque de repente vayamos muy bien y algo, un bache en el camino, una situación crítica en el camino de cualquier índole, enfermedad, necesidad económica o relacional, cualquier tipo de dificultad, debiéramos inspirarnos en lo que hizo la iglesia. En medio de una crisis, a pesar de la prueba, realmente es indispensable que sigamos confiando en Dios. Y lo que la iglesia hacía aquí no es cualquier cosa. Fíjense que eso estaba leyendo, ¿verdad? Y la palabra, cuando dice aquí, se oraba constantemente a Dios, en la iglesia se oraba constantemente a Dios, la palabra en griego es ektenes, que es la misma utilizada por Jesús en el Getsemaní. Y que no es cualquier palabra. Lo que ocurrió en el Getsemaní es que Jesús estaba clamando a Dios con todo. Y lo que la iglesia está haciendo aquí es importante, porque debiera ser nuestra actitud, debiera ser nuestra postura. Si nosotros queremos ver la victoria de Jesús en nuestra vida, en medio de la prueba, seguir confiando totalmente en Él, clamando 24/7. Este es el punto, y de eso hablaba Ronnie en el servicio de habitación. Si usted tuvo oportunidad de verlo el martes pasado, precisamente, nosotros podemos desistir fácilmente a veces, o es lo que tendemos a hacer, a desistir de la oración, pero queremos invitarle a que siga adelante si quiere experimentar esa victoria de Jesús. Ahora, continuemos con la lectura y vamos a irnos al verso 6, siempre en Hechos 12, porque esto sigue, esta historia sigue, y dice aquí, la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel, oiga esto, y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo. Estaba profundamente dormido nuestro buen amigo. Y le dijo, deprisa, levántate. Y al instante, las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia. Y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Imagínense esto, ¿verdad? Eso lo hemos visto en películas ahora, ¿verdad? Donde hay alguien más en un cuarto de controles presionando un botón y se van abriendo las, ¿verdad? Mucho misión imposible. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió a su ángel para liberarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío, vamos a ver, todo lo que esperaba hacer. Qué impresionante, porque prácticamente lo que estamos viendo aquí es que Pedro experimenta a Dios de una manera sobrenatural como nunca. Y eso sí, Pedro ya había estado encarcelado antes y había salido de la cárcel milagrosamente antes. Pero queremos invitarle a que usted, en medio de la necesidad que pueda estar viviendo hoy, en medio de la dificultad, queremos invitarle a que usted ponga su mirada más arriba y que en medio de todo lo natural, que pareciera que no se mueve, que pareciera que está provocándole a usted ese lodo, ¿verdad? Ese fango que no lo deja avanzar, se atreva a creer
que en Jesucristo tenemos oportunidades imposibles que nunca habíamos experimentado. ¿Lo hemos vivido nosotros, amigos? ¿Les ha pasado a ustedes algo así? Bueno, yo creo que todos en este mundo podemos decir que hemos vivido circunstancias en las que hemos necesitado esa mano sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y a veces, como decías, Drúbal, leer textos como este se ve como una película, ¿verdad? Como que apareció un ángel y entonces le tocó. Yo lo miro más desde el punto de vista de lo que Pedro estaba pudiendo sentir o vivir, ¿verdad? O sea, lo dejaron durmiendo en medio de 2 soldados, ¿sabes? O sea, yo hasta me imagino que estaba él acostado en medio y los otros 2 se le pegaron bien, ¿verdad? Porque dijeron, queremos sentir si este se mueve. O sea, que ni siquiera se vaya a mover porque Están esposados ahí. pues el gobierno romano no podía darse el lujo de que escapara un preso de ese calibre. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Mire, Dios siempre se sale del cajón, ¿verdad? Dios siempre se sale de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros esperamos. Dice ahí que mandó a un ángel del Señor y solo quisiera hacer notar algo porque es algo importante. Dice un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor. Muy bien. Cuando en la Biblia Dios enviaba a el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, era la encarnación o era la manifestación, ¿verdad?, de Cristo en el Antiguo Testamento, porque era el ángel del Señor. Este era un ángel, sí era un enviado, ¿verdad? Si era alguien que le dijeron, mira, anda a echarle la mano a Pedro, hacerme la campaña. Y literalmente hay le que echó la sacarlo mano. de ahí. Sí, pero tal vez al punto al que voy yo es cuando tú le pides algo a Dios, ¿cómo esperas tú que lo haga? ¿Verdad? ¿Cómo esperas? Tú tienes una expectativa de lo que Dios debería de hacer y cómo lo debería de hacer. Yo te voy a decir, Dios lo va a hacer como Él lo quiere hacer. Porque fíjense que interesante cómo no salvó a Jacobo, ¿verdad? A Jacobo lo mataron. Y a Pedro sí. Entonces quiere decir, no todas nuestras oraciones van a ser respondidas como nosotros queremos, pero todas van a ser respondidas como Dios quiere y según su plan. Los 2 fueron vencedores, porque Jacobo venció a través de la muerte y Pedro venció a través de la liberación. Entonces, miremoslo desde ese punto de vista. Tal vez una oración nuestra no va a ser respondida, porque, ¿saben qué pienso yo? ¿Qué pasaría si Dios nos responde a todas las oraciones? ¿Verdad? Por ejemplo, entonces, hoy, la guerra allá. Los judíos están orando por ganar ellos, ¿verdad? Y tal vez los cristianos que viven en Irán, hay cristianos que viven en Irán, que viven en Líbano, están orando para que gane este otro lado, porque así los dejan de bombardear, ¿verdad? Los 2 están pidiendo por algo que ellos quieren, pero al final Dios va a responder de acuerdo a su propósito y a su plan. Pues no siempre las oraciones Dios las va a responder como nosotros queremos. Pero podemos confiar en que su respuesta Siempre. va a ser lo que necesitamos o lo mejor, que tal vez no es lo que quisiéramos, ¿verdad? Así es. Porque yo, justo con lo que usted decía, yo pensaba de tal vez porque yo siempre me pongo del lado de las mamás, ¿verdad? Yo decía, como mamá de Jacob, yo hubiera sido, Dios, pero ¿por qué a mi hijo no lo liberaste y por qué a Pedro sí? ¿Verdad? Pero al final no es nuestro lugar estar cuestionando a Dios, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor y Él sabe lo que está haciendo. Ya vamos a leer la última porción porque justo ahí hay un punto que a mí me pareció bien importante, pero cabal cuando Pedro dice que él creía que era una visión lo que estaba viviendo. Y digo yo, ¿cuántas veces nos pasa eso? Que estamos en el dolor y en el problema y no nos damos cuenta que Dios está haciendo algo a nuestro favor, pero solo estamos pensando, esto me duele, esto no sé cómo manejarlo. Y si te detienes, te das cuenta que de repente sí, Dios mandó un ángel y a veces son personas las que nos ayudan a facilitar algo, ¿verdad? Así es. Y qué buena observación, Magia, porque a veces son personas y a veces podrían ser situaciones. Pero, digamos, en el caso particular, Pedro salió dormido. Seamos realistas, ¿verdad? Sí. Pedro salió dormido de la cárcel. Eso es lo que está diciendo entre líneas aquí, Hechos, ¿verdad? Y realmente se dio cuenta hasta afuera que Dios había intervenido por medio de un ángel. Ahora, lo que nosotros quisiéramos invitarle a que usted piense es que no tenemos por qué seguirnos sintiendo más derrotados que nunca, ¿verdad? Más derrotados que nunca. Ahí donde usted se encuentra, usted puede estar en una cama en un hospital público incluso, ¿verdad? Podría estar en una situación muy crítica, podría estar en un centro correccional en donde usted no tiene una libertad física quizás,
Pero en el nombre de Jesús y por la obra de Jesucristo, nosotros podemos tener un estatus totalmente distinto adentro de nuestro corazón y de ahí empezar a vivir una transformación de adentro hacia afuera. Y es por eso que realmente creo yo está el detalle de que Pedro sale sobrenaturalmente. Mientras la iglesia estaba orando y creyendo ante una presión ya más política que otra cosa, habrá una persecución terrible lo que estaba empezando a vivir la iglesia aquí, para una amenaza tremenda. Dios hace lo imposible y libera a Pedro de manera magistral, inusual, ¿verdad? Porque no fue que de repente Herodes dijera, miren, ¿saben qué? Mejor liberemos ya a Pedro y se acabó ¿verdad? Toda la farsa, ¿verdad? El deseo de quedar bien con... No, o sea, no fue un edicto, no fue alguien que dijo, miren, ¿saben qué? Dejemos ir a este pobre, ¿verdad? ¿Cómo se va a defender? Abrámosle las puertas. No, fue sobrenatural. Esto debiera inspirarnos a nosotros a creer que en medio de la situación que podamos estar nosotros, ¿verdad? Opresión de alguna naturaleza, amargura, ansiedad, temor, ¿verdad? Llámele como usted quiera, deudas incluso, Dios puede obrar sobrenaturalmente, pero debemos acudir a Él y estar pendientes de Él. Pedro, me atrevo a decir, estaba dormido porque estaba en paz ahí adentro. Me atrevo a decir, esto no lo dice la Biblia, pero me atrevo a creer que Pedro estaba en sintonía con Dios a pesar de estar como estaba. La iglesia intercedía afuera, pero ¿qué tal si vamos a los últimos versículos para aprovechar todavía bien el tiempo? Y le dejo aquí la estafeta a Ricky para que veamos del verso 12 en adelante. Mientras pensaba así, ¿Sí? llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido ahí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que ni abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba en la puerta. Oiga esto. Solo quiero destacar esto. ¿En dónde estaban reunidos? ¿En dónde Casa le dijo? de María. Juan? En la casa de María. ¿Quién era María? Madre de Juan. Madre de Juan. Estaba en la casa de María y a María le acaban de matar a un hijo. Jacobo. Jacobo era hermano de Juan. Estaban orando todos juntos ahí. Ella no dijo, no quiero nada más con la iglesia, no quiero nada más, me mataron a mi hijo. Al contrario, ella estaba con toda la iglesia orando. Solo quería destacar esto, ¿verdad? Ahora continúa diciendo el verso 15. Ellos le dijeron que estaba loca, ¿verdad? Pero ante su insistencia, ellos dijeron, ha de ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando, por eso seguía afuera, desvelado, medio dormido o aún con sueño, no sé, ¿verdad? Así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió, digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Y ahí cierra la cita que estamos viendo hoy. Y esto es tremendo porque para nosotros, entonces, el ser más que vencedores tiene una concepción más allá de una frase que nos empodere únicamente. Es una frase que nos recuerda, la frase completa, más que vencedores en Cristo Jesús. Y no hemos leído Romanos 8, ¿verdad? 8:34, que es donde está esta joya. Lo vamos a leer más adelante porque de esa manera tenemos ordenado el material y creo que lo vamos a comprender mejor. Pero nos debe hacer ver que cuando nosotros estamos enfocados en Jesucristo, podemos, en medio de la prueba, permanecer en oración, permanecer dependiendo de Dios. Además, fácilmente podemos de alguna manera creer, el fácil es, tal vez está de mala palabra, pero podríamos creer que Dios puede hacer lo imposible. Cuando nosotros vivimos, somos más que vencedores, podemos creer que Dios hace cosas más allá de la natura, ¿verdad? Yo recuerdo bien, ¿verdad, Ricky? Perdón que tome tu testimonio, pero cuando perdiste a tu hija, ¿verdad? Dios te fue conduciendo y en algún momento de tus testimonios, cuando has expuesto tu testimonio, dijiste, no comprendí por qué había muerto mi hija hasta muchos años después, ¿verdad? Pero mientras tanto, vos te dejaste acompañar por el Señor, te fuiste de la mano y en su momento Dios explicó. ¿Por qué sacó esto a colación? Es que mira, el dolor, las tragedias o las oraciones no contestadas como nosotros queremos, nunca van a tener sentido en el momento en que suceden, ¿verdad? La tragedia no va a tener sentido nunca en el momento en que sucede, pero va a tener sentido después. O sea, lo miramos en la Biblia, cuando murió Jesucristo, sus discípulos no entendían por qué tenía que irse a morir, ¿verdad? Por qué tenían que crucificarlo.
Y Jesús les dijo, porque lo que yo hago, ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Entonces, ahí está la clave, creo yo, de la oración. Estar uno en la disposición espiritual y de mente de decir, la oración no es manipulación a Dios, ¿verdad? No es por más que ore o por más que ayune o por más que haga algo piadoso que Dios va a contestar de acuerdo a como yo quiero, ¿verdad? No, la oración es conectarme con el propósito divino, es alinearme con el propósito de Dios. Entonces, si nosotros entendemos la oración de esa manera, tal vez vamos a orar más tranquilos, tal vez vamos a orar con más fe, ¿verdad? Porque por otro lado pienso yo, fíjense, este pasaje enseña que la fe no es pasiva, pues. O sea, Dios no agarró a Pedro. Dios había podido levantarlo, dormidito, lo saca de la cárcel y lo pone afuera y lo sienta en una piedra. Entonces ahí le dice, despertate vos. Y entonces, pues Dios podría haber hecho eso. Pero siempre los milagros son una combinación entre el poder sobrenatural de Dios y la fe de la persona que lo va a recibir. Recuerden, Dios siempre decía, de acuerdo a tu fe te sea hecho, conforme a tu fe te sea hecho, ¿verdad? ¿Saben qué hizo? O sea, Pedro se tuvo que levantar. Pedro se tuvo que levantar y ver y decir, esto es Dios. Ok, me levanto y hago, ¿verdad? Tal vez, querido amigo, no sé si Dios ya le está respondiendo de alguna manera a usted la oración que le está usted haciendo a él, pero usted tiene que mover. Usted tiene que creer y moverse en fe. Creer que Dios es el que está abriendo la puerta, que Dios le está poniendo a esa persona adelante, que Dios le está poniendo esa oportunidad enfrente y hay que empujar uno la puerta y no esperar solo que el ángel del Señor abra la puerta. Excelente. Y justo ahí la anotación que nos hizo con María, que estaban en la casa de María, yo no había conectado que era la mamá de Jacob, pero lo que sí es que dice la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos, y ahorita eso me abrió todavía más el panorama porque este Juan Marcos es quien escribió el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, a mí lo que siempre me ha impresionado es que fue escrito para la iglesia que iba a enfrentar la persecución. Por eso es tan directo, por eso es Jesús hizo, entonces todos agarremos nuestra cruz y sigámoslo. Ese es el mensaje esencial de Marcos. Y entonces él vio lo que pasó con su hermano. Él está en este lugar con su mamá viendo a todos orar. O sea, pensemos, no sé cuántos años habrá tenido Marcos. No sé si habrá sido niño, jovencito, adolescente, lo que sea. Pero él está presenciando todo esto y él está viendo cómo toda la gente se reunió y se juntó a orar por Pedro para que el Señor hiciera algo. Luego ve entrar a Pedro en su casa y ve que Pedro les cuenta cómo fue. Y bueno, me voy porque tengo que seguir contándoles a todos, dice Pedro, y se va, ¿verdad? Y entonces digo yo, qué impresión debe haber sido para este niño, para este joven, ver lo que Dios está haciendo, al punto de que años después él decide escribir un evangelio para compartirle a la gente y decirle, no se desanimen. Este Jesús es en el que creemos. Este Jesús es el que nos va a sostener. Así que tomemos nuestra cruz y vamos detrás de él. Y alguien que vio gente cercana entregar su vida, pero también vio gente cercana ser rescatada por el Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros nunca sabemos el efecto que van a tener nuestras oraciones, pero tenemos que estar seguros de que nuestras oraciones producen resultados. Y ese resultado puede ser un Pedro liberado, o puede ser un Juan Marcos inspirado por la palabra del Señor y dispuesto a seguirlo hasta la muerte. Y entonces, si usted nos preguntara, o si nos preguntáramos hoy, ¿qué significa ser más que vencedores? Eso sí, en Cristo Jesús, significa primero que en medio de la necesidad, en medio de la prueba, seguimos orando. Nosotros como parte del cuerpo de Jesucristo, seguimos orando y permanecemos. Así que no desista ahí donde está, ¿verdad? No desista, porque no oramos incluso para calmar el dolor. O sea, dentro de la descripción que daba Ricky, yo pensaba, ¿verdad? Cuando él decía no oramos para doblar el brazo a Dios, decía también no oramos para calmar nuestro dolor. Oramos o debiéramos orar para darle acceso a la comunicación con Dios y que Él entonces traiga como resultado o producto último ese alivio que necesitamos. Pero en medio de la prueba oramos y en medio de la necesidad oramos. 2, creemos en que Dios puede hacer cosas imposibles. Eso significa ser más que vencedores. Creemos en que Dios puede hacer cosas que no esperamos, así como fue liberado Pedro, ¿verdad? De una manera totalmente inusual, con puertas automáticas, ¿verdad? Con un ángel interviniendo. Y por último,
lo que decía Mafi, estamos seguros que nuestras oraciones producen resultados. Imagínense, Pedro regresando y encuentra a toda su comunidad cercana. Oiga esto, no los encontró dormidos, no los encontró, el que estaba dormido era él, ¿verdad? No los encontró celebrando, no los encontró distraídos viendo otra cosa. A pesar del dolor y del luto que podía haber en la casa, estaban orando. Queremos invitarle que entonces a que usted hoy puede experimentar lo que significa genuina y profundamente ser más que vencedor en todas las áreas de su vida. Y para ello nosotros queremos invitarle a que usted considere traer más de Dios a su vida para que sus circunstancias empiecen a tomar la magnitud que genuina y profundamente Dios quiere que usted le dé a esas situaciones. ¿Qué tal si oramos a esta hora de la mañana? Mafi, ¿nos ayuda usted en guiarnos, por favor? Sí. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque tú estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque a lo mejor no entendemos todo lo que estamos viviendo, pero sabemos y hoy estamos recibiendo esta certeza de parte tuya de que podemos confiar en ti. Señor, que tú estás en control, que tú eres soberano, Señor, y que tú nos vas a llevar de victoria en victoria, sabiendo y confiando en que tú eres quien entiende qué significa esa victoria. Estamos en tus manos, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti. Y sabemos y reconocemos, Señor, que al final lo más importante es amarte a ti, buscarte a ti y estar contigo por el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos entonces en nuestra temporada, una perspectiva diferente. Nos ha estado inspirando Joyce Meyer por medio de su libro Bendición en el Desorden. Y estamos en nuestro programa Somos Más que Vencedores. Y queremos invitarle a que continuemos hoy comentando acerca del libro de Joyce Meyer. Vamos a ir a ver de qué trata este libro y regresamos en un instante para entrarle de lleno a la lectura. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Bueno, y estamos de regreso con el libro de Joyce Meyer, Bendición en el Desorden, y vamos a empezar la lectura del día de hoy. Dice así: ten confianza en que siempre triunfas en Cristo. Cuando sentimos que nuestras vidas son un desorden, podemos ser tentados a pensar que el mundo entero está contra nosotros. Pero la verdad es que estamos destinados a triunfar sobre la oposición. Nuestra herencia como creyentes en Cristo es ser vencedores y victoriosos en la vida. Isaías 54:17 dice: esta es la herencia de los siervos del Señor, refiriéndose a nuestra herencia en Cristo. Atención, el modo en que manejamos la oposición es muy importante, dice la autora. Vencemos cuando el diablo hace lo peor que puede y salimos de nuestro problema amando a Dios y amando a las personas, con nuestra fe incluso más fuerte de lo que era antes de que llegara la oposición contra nosotros. Esta esperanza de victoria durante nuestras pruebas y tribulaciones es extremadamente importante. La esperanza nos empodera para seguir adelante incluso cuando sentimos que no podemos continuar. Qué impresionante. Aquello en lo que nos enfocamos es una clave para nuestro triunfo. Si nos enfocamos demasiado en nuestros problemas, nos abrumarán. Hebreos 12:2 nos dice que miremos a Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, y también su consumador. Cuando enfrentamos dificultades y oposición, deberíamos recordar victorias del pasado y recordarnos a nosotros mismos que todas las cosas son posibles con Dios. Pensemos y hablemos de lo que Dios puede hacer y no de lo que el diablo ha hecho. Yo nací en 1943, de modo que llevo una vida con vida bastante tiempo. Durante aquellos años enfrenté mi parte de problemas difíciles, pero mi testimonio es el siguiente: sigo estando aquí. Sigo amando a Jesús y sigo ayudando a las personas. He experimentado la fidelidad de Dios más veces de las que puedo contar. Y estoy llena de fe para el futuro. En el momento de la publicación de este libro, tengo una juventud de 80 años. Me gusta esa juventud. Sí. En mi vida he superado abuso sexual, mental y emocional, dice la autora. Un mal matrimonio con un esposo que me engañaba cuando era joven antes de conocer a Dave. Un aborto espontáneo, 2 cirugías de sustitución de cadera, cáncer de mama, traición, un trato injusto, mentiras sobre mí, ser decepcionada por personas en las que confiaba. Me han robado y muchas otras cosas.
Además de todo eso, he lidiado con las presiones diarias con las que todos lidiamos. Sin embargo, mi fe es ahora más fuerte de lo que ha sido nunca. Tengo victoria, he triunfado en la vida y soy más que vencedora por medio de Cristo. He experimentado la fidelidad de Dios una y otra vez. Tú también lo harás si pones tu confianza en Él. A pesar de lo que te haya sucedido, no te permitas a ti mismo desarrollar una mentalidad, atención a esto, no te permitas a ti mismo desarrollar una mentalidad de víctima. Si te consideras a ti mismo una víctima, eso es lo que siempre serás. Sí que atravesamos cosas difíciles en la vida, pero no son nada comparadas con lo que Jesús atravesó por nosotros. Su historia termina en victoria y también lo hará la nuestra. Pablo dijo que podía estar contento cuando tenía necesidad y también cuando tenía abundancia. Esto lo dice en Filipenses 4:12. Nuestra victoria no es de nosotros mismos ni proviene de nuestra fuerza de voluntad. Es en Cristo y por medio de Él y de su amor. Mientras recordamos que Él nos ama a pesar de lo que estemos atravesando, nos mantenemos fuertes. Cuando tengamos problemas, seremos sabios en acudir a Dios buscando ayuda inmediatamente. Porque nuestros problemas se resolverán solamente en Él y por medio de Él. A Dios se le llama nuestra ayuda segura en momentos de angustia y su Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dios es nuestro amparo. Oiga esto, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Eso está en el Salmo 46, en los primeros 3 versículos. El apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades y sin embargo salió victorioso sobre cada una de ellas. Su dolor era real, pero confiaba en que Dios tenía un propósito en todas las cosas. Sentía que algunas de las dificultades que atravesó alentaban a otros creyentes a ser valientes para hablar las buenas nuevas del Evangelio y ser fuertes cuando enfrentaran sus propias pruebas. Pablo fue golpeado muchas veces, encarcelado, pasó hambre, pasó un día y una noche en mar abierto, trabajó y pasó fatigas por causa del Evangelio y con frecuencia se privaba del sueño. Él también dijo que sufrió frío y desnudez. En 2 Corintios 4, versos 17 y 18, se refiere a estas cosas como sufrimientos ligeros, imagínense usted. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Pablo miraba hacia la eternidad mucho más de lo que miraba sus problemas. Tal vez no tenemos una mentalidad enfocada lo suficiente en la eternidad. Incluso si viviéramos 100 años en la tierra, no serían nada comparados con la eternidad. Nunca entenderemos todos los motivos de nuestras pruebas. Eso es importante, queridos amigos. Nunca entenderemos todos los motivos de nuestras pruebas. Pero lo que sí sé es que un motivo de ellas es evitar que confiemos en nosotros mismos y enseñarnos a confiar en Dios. Algunas personas nunca confiarán en Dios hasta que Él sea lo único que les queda para agarrarse. Oigo a personas decir, y yo misma lo he dicho, dice aquí la autora, bueno, Señor, supongo que no me queda otra cosa que hacer más que orar. Sin duda, es una afirmación necia, dice aquí ella, porque la oración debiera ser nuestro primer curso de acción y no el último recurso después de haber intentado todo lo demás. No sé lo que podrías estar atravesando en este momento, pero sí sé que triunfarás en Cristo si manejas la oposición del modo en que Dios quiere que lo hagas. La esposa de uno de mis amigos murió de cáncer. Aunque miles de personas habían orado por su sanidad, lo que le dijo al Señor fue: Señor, por favor, ayúdame a hacer esto correctamente. Este amigo es pastor y yo fui tocada profundamente porque su preocupación principal era que manejara la pérdida de su esposa de un modo que glorificara a Dios mientras él continuaba ministrando a otros. Mi amigo podría haberse amargado. En cambio, le dijo a Dios: nunca te preguntaré por qué. Quería que Dios supiera que confiaba en él lo suficiente para no necesitar saber por qué. No estoy diciendo que sea incorrecto preguntar por qué, pero cuando lo hacemos puede que no recibamos respuesta.
y tenemos que estar en paz con eso. Hay muchos misterios ocultos en Dios y a veces tendremos que confiar en su bondad en medio de nuestra confusión y dolor. Muy bien, y aquí terminamos entonces esta primera porción de la lectura que tenemos del libro de Joyce Meyer, Bendición en el Desorden. Y realmente se echó muy buenas perlas. Yo quisiera destacar una al principio, ¿verdad? Que decía ella, vencemos cuando el diablo hace lo peor que puede, ¿verdad? Y salimos de nuestro problema amando a Dios y amando a las personas, con nuestra fe incluso más fuerte de lo que era antes de que llegara la oposición contra nosotros. Esto me dejó meditando en cuán importante es que nosotros estemos continuamente recordando lo que Dios hace, ¿verdad? Y cuando uno mira en la Biblia, se da cuenta que Dios en el Antiguo Testamento continuamente le estaba pidiendo al pueblo de Israel que recordara, que hiciera memoriales, que juntara piedras y se recordara que había sucedido un evento importante ahí, ¿verdad? Porque nosotros tendemos a olvidar todo, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros anotemos las cosas y las victorias que nos ha dado Dios, porque eso nos puede ayudar a solidificar, a concretar más nuestra fe en medio de una prueba que podamos seguir viviendo. Pero hay más perlas. No sé si quieren construir sobre ello o quieren agregar. Sí. Prediquemos. Creo que sí olvidamos muy rápido. Y ahorita que usted lo mencionaba, yo pensaba, mis hijas ahorita tienen 4 y 6 años y están empezando, por ejemplo, mi hija de 6 ya habla bastante bien. Y estábamos recordándonos hace poco de algunas palabritas y cosas que decía cuando era bebé y todos nos reíamos, pero le decía yo, Señor, ya olvidé bastantes de esas cosas. O sea, con el gozo que trajo, con lo lindo que fue el tiempo, hay muchas cosas que ya olvidé. Cuanto más estos momentos difíciles, cuando llega el momento alegre, se nos olvida el proceso por el que el Señor nos llevó, ¿verdad? Y a veces volvemos a caer en una situación similar y es como que volviéramos a empezar de cero, ¿verdad? En lugar de empezar desde la última victoria, que creo que podría ser lo que hagamos. Y yo tengo un cuaderno donde estaba escribiendo bastantes testimonios, ¿verdad? Entonces, el Señor hizo esto y fue así, ¿verdad? Y cuando uno ve para atrás y lee todos esos testimonios, la sensación que te da es, no tenía claridad en ese momento, pero el Señor lo hizo, ¿verdad? Y entonces creo que podemos enfrentar diferente la vida cuando no tenía claridad, pero Dios lo hizo, entonces sé que puedo confiar que el Señor lo va a volver a hacer. Y justo aquí nos mencionaba la lectura a Pablo y cómo enfrentó dificultades, pero dice, sentía que algunas de las dificultades que atravesó alentaban a otros creyentes a ser valientes para hablar las buenas nuevas del Evangelio. Y fue justo lo que leímos con Juan Marcos y Pedro. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos cómo incluso estos momentos difíciles alentaban a otros a predicar el Evangelio. Y tal vez uno no quisiera ser quien aliente a otros a predicar el Evangelio con sus cosas difíciles, pero qué privilegio si lo vemos en la eternidad, cuánta gente puede ser salva. Porque en este momento difícil yo elegí la oración, ¿verdad? Y ser testimonio. Pues fíjate, ahorita que mencionas eso, Mafi, tal vez eso nos hace falta como iglesia, es ser bien claro con la gente que venir a Cristo no es, se te van a resolver todos los problemas, ¿verdad? Sí. Y venir a Cristo porque aquí la vida es linda, aquí no hay enfermedades, no hay problemas económicos, no hay divorcios, entonces venite para acá. Y la victoria en este pasaje que leímos no está en la ausencia de problemas, sino en cómo nuestra fe puede ser un testimonio para la gente, ¿verdad? Y ella habla, Joyce Meyer, yo creo que la idea central de ella es, mira, no tengas una mentalidad de víctima, ¿va? Sí. De víctima. Sí. No nos hagamos las víctimas porque eso sí tenemos tendencia todos los humanos. Los humanos tenemos la tendencia a decir, ese pobrecito yo, ¿verdad? Yo soy tan bueno, yo soy cristiano, y yo diezmo y todo lo demás. Y para Dios el propósito de la prueba no es esa. Quiero dejarles tal vez una idea práctica a ustedes que nos están escuchando. Joyce Meyer dice, mira, empieza a enfocarte en todo lo bueno, ¿verdad? Empieza a enfocarte en todo lo que tienes y todo todo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque psicológicamente aquello con lo que nosotros alimentamos nuestra mente y aquello que nosotros nos repetimos es lo que se expande en nuestra vida. Nuestra vida y nuestra mente se enfoca en todo lo que estamos repitiendo, en todo lo que estamos hablando, en lo que nos estamos enfocando. Yo me encuentro muchísimo, ¿verdad?, en el ámbito en donde yo me muevo ahora a muchas mujeres y acabo de hacer un programa con mamás solteras sobre sus problemas para
para pensar en una relación posterior y lo que veo es su enfoque, ¿verdad? Primero, agarran una mentalidad de víctima, ¿verdad? O sea, a mí me hicieron, pobrecita yo, y no es que no le haya pasado, y no es que el dolor no exista, pero se enfoca en eso. Y una mujer que ha pasado por varias decepciones amorosas, y entonces empieza a repetir, todos los hombres son iguales. No hay ningún hombre bueno. Todos quieren engañar. Todos solo sexo quieren, ¿verdad? Entonces, sin darse cuenta, está filtrando la realidad de la vida a través de su dolor, de su herida y su mentalidad de víctima. Eso es lo que Joyce Meyer está tratando de enseñar, porque ella, con su ejemplo, les dice, miren lo que yo pasé. O sea, yo fui abusada por mi papá por años. ¿Okay? O sea, si usted quiere escuchar, busque el testimonio de Joyce Meyer, porque está público en internet y en YouTube y todo. Ella fue abusada sexualmente por su papá. Con eso que hubieras tenido, ya hubiera podido decir toda su vida, o sea, yo soy un desastre porque miren lo que me hizo mi papá. Ajá. O sea, mi papá. Bueno, el marido la trataba mal, se divorció, aborto espontáneo, cáncer de mama, operaciones y sobre todo, ¿sabe qué? Yo la sigo a ella desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, tal vez 30 y pico de años, y he visto cómo la atacan, ¿verdad? Cómo la atacan, cómo hablan de ella, de todo han dicho de ella. Y ahí está. Y Dios sigue dando frutos en su vida. Entonces, ¿por qué? Porque su enfoque. Ella está enfocada en Cristo. Y solo una cosa que quiero resaltar con eso del enfoque. Y estoy totalmente de acuerdo, porque cuando estamos en esa mentalidad no encontramos cómo salir y no podemos ver para adelante. Un ciclo. Pero si yo le puedo dar un consejo, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia, congréguese, llegue temprano a la alabanza. Estábamos platicando con mi mamá hace poco de cómo antes, cuando recién conocimos al Señor, buscábamos llegar tardecito para que ya hubiera pasado la alabanza, porque lo interesante era el mensaje. Y después, cuando entendimos lo que hacía el tiempo de alabanza también en nuestro corazón y en nuestra conexión con Dios, empezamos a llegar temprano. Entonces estábamos esperando que se abriera la puerta para entrar a la alabanza. Cuando usted alaba al Señor, hay ese cambio de enfoque, porque entonces dejo de pensar en mí y comienzo a adorar al Señor. Y a mí el Señor me ha dado muchas alabanzas. ¿Y cómo me las da? Los domingos. Estando ahí alabando, hay una canción que resuena y digo yo, esta es la canción, Señor, esto es lo que estás haciendo tú en este momento en mi vida. Y justo el año pasado tuvimos una mala noticia en nuestro emprendimiento. No sabíamos cómo íbamos a salir de ahí y cómo el Señor podía hacer algo para arreglarlo. Y venimos a la iglesia y ese domingo una de las alabanzas decía, cuando pelee de rodillas lo haré. Mis manos alzaré, oh Dios, la batalla tuya es. Y miren ustedes, esa fue mi canción. La repetía y la repetía y la repetía y la repetía. Y cuando se dio todo lo que necesitábamos, yo le dije, Señor, la batalla era tuya y tú la ganaste por nosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Salir de mí mismo. A veces es adorar al Señor y congregarnos, ir a la iglesia, tomar ese tiempo. Es bien valioso para lo que el Señor puede hacer. Yo quisiera destacar, amarrando lo que están diciendo mis amigos aquí, cuán importante es, por lo mismo, poner atención a lo que otras personas han vivido a nuestro alrededor, como lo que ha vivido Ricky, lo que ha vivido Mafi. Tal vez le sirve de algo lo que yo también he vivido, pero en especial la gente en la Biblia. Miren lo que destaca aquí en el Salmo 46, los primeros 3 versos, la autora, cuando decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esto es impresionante, porque yo me ponía a pensar en el testimonio, tengo un momento para decir esto ahora, en el testimonio de Joyce Meyer. La persona que debió haberle dado protección y refugio fue la que abusó de ella. Imagínate el trauma, o sea, el choque mental, no se diga emocional y espiritual. Por eso, oiga esto, por eso todos debiéramos poner nuestra esperanza en Dios y vivir y disfrutar a Dios como lo escribe aquí el salmista. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Oiga esto, necesitamos levantar nuestra mirada y no solamente dirigirla a Dios como tal, sino dirigirla a lo que Dios ya logró por nosotros por medio de Jesucristo. Para nosotros, o sea, realmente lo que está destacando aquí la autora es importante. No debemos ver lo que estamos viviendo hoy como las cosas posiblemente que nos van a hundir, sino debiéramos verlo. Es difícil, tengo que admitirlo, es complejo y yo lo he estado ahí, ¿verdad? Y hay momentos en los que uno dice,
¿cómo vamos a salir de esto? ¿Verdad? En que no puede ser esto un dolor pasajero, si pareciera eterno, ¿verdad? Pareciera que no termina, pareciera que vamos 1 año, 10 años, ¿verdad? Y yo he estado ahí, créanme que he estado ahí, pero ¿sabe qué sirve? Levantar la mirada. Créanme que sí sirve, y yo estoy seguro que mis amigos lo han visto, y Mafi lo contaba con este testimonio de la crisis que vivieron y ese tiempo cantándole a Dios y encontrando ahí lo que debía hacer, la instrucción para ser humilde, para postrarse, para orar, para arrodillar y dirigir su mirada al Señor. Es tiempo de hacerlo. Y tal vez hoy necesitamos orar. Y tal vez hoy necesitamos tomar la decisión valiente de orar, ¿verdad? Y poder decirle a Dios, involúcrate en mi vida. De otra forma, yo quiero que te involucres, te anhelo y necesito conocerte así, como mi refugio, como mi castillo, como mi hogar. Sí. Vamos a orar, queridos amigos, y solo te voy a dejar este pensamiento para que reflexiones antes de que oremos. Mira, Cristo no murió para que tú sobrevivas con heridas. No murió para que sobrevivamos, ¿verdad? Llevemos una vida de sobrevivencia con heridas. Él murió para que vivamos en una victoria, pero una victoria con propósito. Y la victoria a veces no está en una oración respondida a como yo quiero. Ok, oramos. Padre, venimos a poner nuestra vida en tus manos. Tú sabes que estamos sufriendo, Señor, y tú conoces nuestro sufrimiento. Tú conoces, Señor, hasta cada cabello que se cae de nuestra cabeza, dice tu palabra. Tú tienes conocimiento de lo que está pasando en nuestra vida. Lo que necesitamos hoy es la fuerza, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, tu gracia, para poder atravesar este valle de sombra, este valle oscuro, este valle de sombra y de muerte, Señor, y poder entender que tú vas con nosotros, que va a haber al final de este valle una respuesta de parte tuya, que mi oración no es para cambiar tu propósito, sino para que me des fuerza en medio de él. Y conforme se va desarrollando, Señor, tu voluntad en mi vida, dame, Señor, la capacidad de no renegar ni preguntar todo el tiempo por qué. Tal vez ayúdame a entender que mi pregunta debe de ser ¿para qué? Pongo mi mente y mi corazón en tus manos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vaya con Dios. Ok, dice entonces la lectura. Somos más que vencedores. Considera estas palabras tan poderosas de Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? De hecho, solo quiero destacar que en la versión Reina Valera 60 dice, en lugar de la violencia, dice, o la espada. Y me dejó pensando otra vez en que así murió Jacobo, lo decapitaron, ¿verdad? Y de hecho, yo quería destacar algo antes de continuar aquí con esta porción de la lectura, que según Eusebio, uno de los padres de la iglesia, escritor de una buena parte de la historia de la iglesia, él describe que el soldado que estaba asignado a Jacobo a cuidarlo, porque él también estuvo esposado un tiempo, no con tanta pompa como lo estuvo Pedro, se convirtió al cristianismo por el testimonio de Jacobo. Fue tan conmovido por el testimonio de Jacobo que a los dos los decapitaron, tanto al soldado guardia como a él. Y esto me vuelve a traer la atención a lo que está diciendo aquí prácticamente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, lo que acaba de leer Ricky, ¿verdad? Que dice, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? La tribulación, angustia, persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero, decía Pablo. Sin embargo, en todo esto, oiga esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios
que Dios nos ha manifestado, mejor dicho, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni mi suegra, dice Dante Gebel. Dice Dante Gebel. ¿Qué significa ser más que vencedor? Yo creo que significa que sabemos que tenemos victoria en la vida incluso antes de tener un problema. Una mentalidad de victoria nos permite vivir sin temor a los problemas. Recuerdo ocasiones en mi vida en las que temía tener cualquier tipo de problema porque sabía que me haría tener miedo y me preocupaba al respecto, hasta que quedaba resuelto. Ahora simplemente lidio con las cosas tal como llegan y estoy segura de que Dios se ocupará de ellas en su tiempo y a su manera. Esto es lo que nos hace hacer más que vencedores. Si creemos que Dios nos ama, también creemos que Él siempre hará lo que sea mejor para nosotros. Su amor nos hace estar seguros y nos da confianza. Hay muchos versículos de la Biblia que nos dicen que Dios nos dará la victoria. Por ejemplo, Deuteronomio 24 dice, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Romanos 8:31 que dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Los caminos de Dios no son nuestros caminos y su tiempo no es siempre el que pensamos que debería de ser. En ocasiones los caminos de Dios son sorprendentes y nosotros esperamos que Él haga una cosa y hace algo totalmente diferente. Su tiempo es perfecto en nuestras vidas y deberíamos de estar contentos con descansar en Él hasta que nos haga triunfar sobre nuestras pruebas. Debido a que Él ha prometido que nos hará triunfar, ¿por qué deberíamos preocuparnos acerca de cómo y cuándo? Mientras esperas tu victoria, hay algunas cosas que puedes decir que te ayudarán a mantenerte alentado y tus palabras positivas serán dardos lanzados contra Satanás. Puedes llenarte de fe y creer, por ejemplo, esto terminará bien. Esta puede ser una frase que puede ayudarte hoy. Que cambies, ¿verdad? Tu manera de pensar y atendiendo lo que la Biblia dice, que puedas decir, esto terminará bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esto está en Romanos 8:28. Dios está obrando en mi problema ahora mismo. Sé que Dios me ama. Dios, confío en ti. Esas frases podrían ser una herramienta para todos nosotros. Y quiero detenerme para decirte lo siguiente. Digamos, esto es algo que a mí me ha costado en lo personal. Yo sinceramente, a veces me he visto tan sumergido en mis problemas, en mis retos, ¿verdad? Que me cuesta salirme de ese loop, ¿verdad? De ese ciclo del que mencionaba Mafi en el segmento anterior, en el cual uno empieza a desgastarse y vuelve a traer el mismo pensamiento y no se da cuenta cuántas veces trae. No, ¿les ha pasado a ustedes, Mafi? O solo a mí. No, sí. ¿Verdad? Que uno, A todos nos pasa. Realmente, para mí, se ha vuelto a veces tan desgastante que he tenido que entender que si sigo así, realmente la dificultad va a ser mayor. Y la dificultad... Mira, lo que sí sucede es que hay personas que tienden a rumiar más el pensamiento que otras, ¿verdad? O sea, vemos diferentes personalidades, temperamentos. Yo recuerdo que María José Méndez ha estado compartiéndonos, ¿verdad? En diferentes programas la lucha que ella ha tenido, que inclusive la ha llevado a tener efectos en su cuerpo físico, ¿verdad? De estar rumiando las cosas y estar dándole vueltas a los pensamientos. Entonces, somos diferentes todos. Así es. Pues yo no sé si ustedes necesitan oír esto, pero tal vez es tiempo de incluir una frase nueva y distinta que traiga fe a su vida. Sí, yo soy igual. Y solo antes de seguir leyendo, la mía en este tiempo reciente ha sido, ¿y si sale bien? ¿Y si sale bien? Así que sigamos con la lectura, pero la quería dejar ahí. Sin ninguna duda, Satanás quiere que estemos llenos de dudas y que hagamos comentarios incrédulos. Por eso necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Es probable que a Dios no le guste que digamos, me temo que Dios no llegará a tiempo. Tengo la sensación de tengo la sensación de que Dios no me ama. Parece que tengo una prueba tras otra. Me pregunto qué estoy haciendo mal. Ninguna de esas declaraciones está de acuerdo con la palabra de Dios, de modo que decirlas es contraproducente. Espero que puedas ver la diferencia que marcará si te mantienes positivo, creyendo que triunfarás sobre cualquier cosa que estés atravesando. Una de las bendiciones que Dios nos da, oiga esto, es su favor. Esto significa que las personas querrán hacer cosas por nosotros y no entenderán por qué se inclinan a ser buenos con nosotros. Porque habrá situaciones
que saldrán bien para nosotros y ni siquiera sabremos por qué. Experimenta el favor de Dios cuando solicitamos empleos y los jefes nos escogen a nosotros. O cuando cajeros en tiendas nos aplican descuentos en nuestras compras que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban disponibles. Eso es de lo más alegre. Sí. El favor es algo estupendo y también es muy divertido experimentarlo y recibirlo cuando Dios nos lo da. Experimentar el favor de Dios es una manera de poder recibir bendición en tu desorden. Pide favor a Dios y llénate de fe para recibirlo. Todo lo que recibimos de Dios viene mediante la fe. La fe es una fuerza poderosa que habita en nuestro espíritu, pero necesita ser liberada para que pueda hacer algún bien. Podemos llenarnos de fe orando, hablando en acuerdo con la palabra de Dios y llevando a cabo acciones inspiradas por Dios. Si la idea del favor de Dios es una idea nueva para ti y nunca no has pedido, estás perdiendo una bendición tremenda que Dios quiere que disfrutes. Lee los siguientes versículos acerca del favor. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Eso está en Salmos 90, 17. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Primera de Samuel 2:26. Noé tuvo favor con Dios y David tuvo favor con Dios. Esther tuvo favor con el rey de Persia. Ruth tuvo favor con Booz. José tuvo favor con Potifar, el carcelero y el faraón. Muchas otras personas mencionadas en la Biblia también experimentaron favor. En el Nuevo Testamento aprendemos que somos salvos por gracia y yo defino, dice la autora, en parte como que el favor de Dios inmerecido. Es esa gracia. María, la madre de Jesús, halló favor con Dios e incluso Jesús crecía en estatura y favor con Dios y con los hombres. Te invito a que con arrepentimiento y humildad te acerques a Dios y pidas con fe. Espera en Él y confía. Bien, pues ahí termina la porción que estamos comentando hoy de este libro Bendición en el Desorden de Joyce Meyer y nos deja pensando, creo, en muchas cosas lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y mencionábamos ya algunas, la importancia de incorporar nuevas frases a nuestros diálogos mentales, ¿verdad? Decía, no me recuerdo a quién escuché esto, pero decían, hay una persona a la que pasamos oyendo todo el tiempo, todo el día. Esa persona somos nosotros mismos, ¿verdad? Y todo el día nos estamos diciendo cómo debemos sentirnos, qué debemos hacer, cómo debemos de reaccionar ante una situación, cuando realmente debiéramos fijar nuestra mirada un poco más en Dios, ¿verdad? Y poner atención más a lo que Él dice acerca de nosotros, de la situación que estamos viviendo, para entonces salir de ese promedio, de ese horizonte en el cual nos mantenemos, ¿verdad? Totalmente, una situación totalmente horizontal, sin vida a veces, pero cuando nos atrevemos a alzar la mirada, a escuchar un poco más allá de lo que nos escuchamos a nosotros mismos, podemos empezar a transformar lo que sentimos y pensamos de nosotros mismos y lo que vivimos, ¿no? A mí me venía a la mente, ahorita que estábamos leyendo, el hecho de las personalidades, ¿verdad? Las personalidades, de cómo somos diferentes todos. Y me puse a pensar yo yo soy una persona preocupada, ¿verdad? A mí si algo se me sale un poquito de lo normal, si se me descompone una cosa, si un programa no me funciona, me descontrolo. Si cambiamos el formato del programa, también. Bueno, eso no, porque como me dan más tiempo para hablar, entonces me pongo contento, ¿ah? Pero sí, cuando yo veo que las cosas deben de ir así y de repente una cosita pasa, ¿verdad? O una cosita me acaba de pasar esta semana, quería hacer una transferencia bancaria y entonces la transferencia se trabó, ¿verdad? No sé por qué, se quedó ahí como estamos revisándola, decía el banco. Y se pasó un día y se pasó 2 días y pasó 3 días y agarré el teléfono y hablé y 1 hora y media en el teléfono y ya estuvo y 2 días no pasa. O sea, increíble cómo me descontrola la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo desde chiquito soy así. Fíjense, lo estoy hablando para que ustedes se identifiquen, ¿verdad? Se identifiquen y veamos quiénes somos así, quiénes no. Porque yo me recuerdo de pequeño, estaba bien pequeño, no sé ni qué edad tenía, hubo una inundación en la casa de nosotros, entró todo el agua y había agua por todos lados. Me acuerdo, yo empecé a vomitar de los nervios, ¿verdad? O sea, estaba súper nervioso. Se me quedó como un trauma
Y sí, cuando las cosas no están en su orden, cuando algo se sale de lo que debería de ser, empiezo a generar ideas catastróficas, negativas. Y ahí es donde yo he aprendido, pues, o sea, a mí Dios me ha ayudado a aprenderme versículos de la Biblia. Y tengo pocos en la cabeza, pero pocos poderosos, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno, ¿verdad? Que me tuve que estar repitiendo esta semana. Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado, ¿verdad? En ti, porque tú tienes control. Y entonces es increíble, de verdad. La palabra de Dios está hecha para eso, fíjense, está diseñada por Dios para entrar a toda esta red neuronal que tenemos y dar paz, dar tranquilidad, porque cuando yo lo repetía en voz alta, ¿saben? Lo repetía por momentos en voz alta, para decir, tranquilízate, Dios tiene control, no está pasando nada, ¿verdad? O sea, el dinero ahí está, solo no está pasando de un lado para el otro. En cambio, tengo a mi esposa, ¿verdad? Que ella... Pati es lo máximo. Relajada, al máximo, positiva. O sea, a veces hasta me dan ganas de decir, no, pero así. Respondé así, ¿verdad? Tranquilízate, hombre, que nada te quite la paz, ¿verdad? Somos diferentes, ¿verdad? Entonces, los que más necesitamos todo esto que estamos platicando somos los dañados, le digo yo, ¿verdad? Los dañados, ¿verdad? Y yo me identifico porque Joyce Meyer es una dañada, ¿verdad? Es una dañada redimida, sí, restaurada y escribe a base de su daño, ¿verdad? Porque ella, me imagino también que ha de ser una persona perfeccionista y se mira que tiene carácter, ¿verdad? Y ha de ser de las que si se le descontrola algo también se pone, pero ha sabido manejar la palabra de Dios. Sí. No, y lo otro están los temperamentos, pero también aún la gente con temperamento tal vez más relajado, hay temas específicos, los famosos triggers, ¿verdad? Las cosas totalmente que detonan algo en nosotros. Y yo la verdad sí tiendo a la preocupación y es algo que he aprendido a entregarle al Señor. O sea, que somos del mismo equipo los dos. Sí, nos dejaron por eso aquí. De los dañados, el equipo de los dañados. Pero entonces he aprendido en ese proceso a confiar en el Señor, pero hay un área que todavía me cuesta y es cuando mi hija más pequeña se enferma. No sé por qué con ella, tal vez porque la más grande es mucho más valiente, más fuerte, en cambio la chiquita se me debilita, ¿verdad? Y entonces hace algunos años se enfermó y yo me recuerdo que yo estaba, pero llamaba a mi mamá llorando porque no sabía qué hacer. Y mi mamá, pero tranquila, ya va a pasar. Y entonces yo oraba y le decía, Señor, por favor, tú tienes que hacer algo, es que la tenés que sanar. Y yo me recuerdo que en un tiempo de oración el Señor me dijo, ¿cuál es el nombre de tu hija? Jávila, ella es del corazón de oro. Y el Señor me dice, no, el otro nombre de tu hija. Raquel, le digo, ¿qué significa Raquel? La oveja de Dios. Y entonces ahí aprendí a descansar, pero más que yo descansar, aprendí a que cada vez que ella se enferma, yo le digo, mi amor, tú te llamas Raquel. ¿Te recuerdas qué significa Raquel? Sí, mami, oveja de Dios. ¿Y quién cuida sus ovejas? El pastor, dice. Entonces, ese recordatorio para nosotros cuando sabemos que hay un tema que nos es complicado, ¿qué palabra podemos tomar? Y en este caso particular no es una palabra, sino es el nombre de mi hija. Y decirle, Señor, tú eres su pastor, tú cuidas de ella, ¿verdad? Entonces el Salmo 23 se vuelve vida cada vez que esa niña se enferma porque Él es su pastor. Impresionante lo que está diciendo Mafi y también lo que destacaba Ricky, porque de alguna manera, si usted le quiere poner una frase y resumir en una frase todo esto que estamos viendo, es nuestra identidad en Dios. Nos puede ayudar a darnos paz, ¿verdad? ¿Quién somos en Dios? Y bien lo decía Ricky, ¿verdad? Dañados, pero en proceso, ¿verdad? Siendo restaurados, ya redimidos, ¿verdad? Y creo que esto es importante. Yo no sé cuál sea su situación hoy, querida amiga, usted que está en casa o está en el trabajo, ¿verdad? Amigo que está también en labores. Yo no sé cuál sea su situación, pero una cosa sí es importante, que la Biblia nos describe de una manera muy particular. Nada nos va a separar del amor de Dios. Ni la enfermedad de un hijo, ni la crisis económica en la que vamos a estar, o la crisis familiar. Nada nos puede separar del amor de Dios. Es más, o sea, no solo no nos va a separar del amor de Dios, sino que nos ubica en un punto distinto cuando dice, ahora sí le entramos con todo, ¿verdad? Según Romanos 8, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, esto es fundamental porque la palabra griega que va amarrada al concepto de más que vencedores
bueno, a toda la frase, de hecho, es upernicao en griego. Y upernicao significa tener, oiga esto, una victoria absoluta. Esto es impresionante porque no es una victoria parcial. Y no quiere decir que tengamos una victoria absoluta y que vamos a salir de la deuda en 10 días y todo va a estar reconstruido como tal y con más en nuestra chequera. No precisamente, ¿verdad? Está hablando que tenemos una victoria absoluta por medio de Cristo Jesús, quien ya venció a la muerte, a la enfermedad, al pecado. Y por Él nosotros tenemos acceso a sanidad, tenemos acceso a llenarnos de fe en la situación en la que nos encontremos y cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, ¿verdad? Que lo que me atrevo a sugerir, ¿verdad, Mafi? Digamos, en esa conversación con Dios, es probable que Dios le haya recordado realmente la identidad de su nena, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, quién era el que está encargado de su nena, ¿verdad? Pero eso sucede nada más cuando buscamos al que tiene la victoria en su mano. Eso sucede cuando nosotros nos acercamos a Jesús y entendemos que Él, por su sacrificio, ¿verdad?, nos da condiciones totalmente distintas. No para manipular, como decías en el primer segmento, ¿verdad, Ricky? Sino porque nos ama tanto que nos involucra en medio de todo esto, ¿verdad? Y en medio de todo esto podemos tener esperanza en la situación que estemos viviendo. Ahora, en el programa es bonito hablar de esto, ya serio, ¿verdad? Pero en la vida diaria, cuando uno sale, es cuando la cosa se pone así, color rosado, ¿verdad? Yo sí, digo, en todo esto somos más que vencedores, ¿verdad? Y uno dice, en todo esto somos más que vencedores y hay gente con cáncer en los hospitales, hay gente con deudas, hay gente en pobreza que no tiene qué comer, ¿verdad? O sea, hay maldad en el mundo, pero ser más que vencedor no significa no tener problemas, ¿ok? Eso tal vez es algo que tenemos que tener claro los cristianos. Yo soy más que vencedor no significa mi vida siempre es tranquila, completa y no tengo problemas, sino que es enfrentarla desde una posición de una seguridad de que yo estoy en Cristo, ¿verdad? Y que si yo estoy en Cristo, estoy seguro. Cuando la Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, no está diciendo que nosotros no tenemos problemas, está diciendo que de acuerdo a cómo nosotros estamos interpretando nuestra vida, así es como nos vamos a sentir. Si yo tengo una interpretación en mi mente de que Dios tiene control, de que las cosas no están fuera del control de Dios, mis emociones le van a seguir a ese pensamiento. Me voy a sentir más tranquilo, pues, o sea, en medio de todo, Dios está en control. En medio de todo, yo soy una oveja del Señor. Dios es mi pastor. Dios está en control. Y eso, queridos amigos, lamentablemente, ¿verdad? Solo lo llegamos a entender cuando lo necesitamos aplicar. En crisis. Sí. Hace unas semanas, cabal, pusieron un video en la prédica y yo me recuerdo que era el testimonio de un actor que le dio cáncer. No sé si se recuerdan, pero entonces él comienza diciendo primero su identidad estaba en ser actor y en lo que hacía y en los premios que podía ganar y en los reconocimientos. Luego se casa, tiene sus hijos y como su identidad se vuelve ser papá y cuidar de su casa y no sé qué. Y entonces él está feliz y realizado y entonces tiene este diagnóstico de cáncer. Y cuando llega el cáncer, empieza las quimioterapias y todo el proceso y dice, ya no podía ser papá de mis hijos porque estaba demasiado débil. Ya no podía cuidar de mi casa porque no podía arreglar nada. Ya no ser proveedor. Me volví ni proveedor, ni papá, ni nada. Y me volví solo alguien que estaba en una habitación de hospital en tratamiento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Descubrí que mi identidad es ser hijo de Dios. Y para mí, cuando yo escuché ese testimonio, dije yo, ¿cuántas veces lo que el Señor está haciendo es quitando capa y capa y capa y capa hasta que lleguemos a la verdad que nuestra identidad única es ser hijos de Dios? Y entonces ya dejamos de enfocarnos en las cosas externas y dejamos de buscar validación en las cosas externas y dejamos de estresarnos por esas cosas porque nos damos cuenta que lo único que no va a ser retirado, que no va a ser quitado es mi identidad como hijo de Dios. Y cabal Ricky decía, a veces nos falta ser claros que no es que la vida va a ser perfecta y no vamos a tener problemas al venir a Cristo, pero sí tenemos la esperanza de una vida eterna, donde ahí sí no van a haber problemas, ahí no va a haber dolor, ahí no van a haber llantos. Ahorita que se enfermaron, les dio influenza a mis hijas, mi hija más grande dice,
yo ya quiero estar con Jesús en el cielo. Imagínate. Porque mami, ahí jamás nos vamos a enfermar, ahí jamás nos vamos a sentir mal. Y a mí me encantó esa convicción con la que ella cree que el día que estemos en el cielo no van a haber problemas. Y entonces sí podemos tener una esperanza, solo no es ahorita donde todo va a ser perfecto, pero sí viene la perfección de vivir en la plenitud del Y cielo. eso nos debe inspirar, fíjese, Mafi, porque el punto es este. Oiga esto, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, entretenimiento, cultura, todo está diseñado para hacernos pensar que es hoy el momento en el que podemos tener una vida plena. Eso Atención es a todo. eso. O sea, compramos para eso, vivimos para eso, ¿verdad? Viajamos para eso, para tener una vida plena aquí y ahora. Y ese es el punto. Realmente nosotros estamos siendo configurados para eso y nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar, entendiendo que no, nuestra mejor vida no es ahora, va a ser después. Eso no tiene que ser para ustedes alentador, porque usted podrá decir, entonces que no voy a salir de esto. Tenemos que llenarnos de fe. Por eso vimos en el primer segmento que los que somos, ¿cómo entendemos que somos más que vencedores? Porque creemos que Dios puede hacer lo imposible. Lo explicamos con el caso de Pedro. Y debemos seguir creyendo que Dios puede hacer lo imposible hoy. Pero el detalle es este. O sea, aunque nos sane o no nos sane el Señor, nosotros no vamos a alejarnos de Dios ni a desprendernos de Él, porque lo mejor va a venir después y va a ser pasar la eternidad con Él, vivir en una plenitud, en una relación donde no necesitemos nada más que Él y no tengamos para dónde más disfrutar que solamente de su presencia. Eso fue lo que ganó Jesús por medio de su muerte, su resurrección y sobre el efecto de su ascensión. Pero hay un detalle todavía más importante, y es que eso mismo nos debe inspirar a cambiar todos esos diálogos que tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos que poner atención, porque podría ser que nuestros diálogos hoy, y seamos realistas, como latinoamericanos, como guatemaltecos, a veces nosotros podríamos estar tomando decisiones en relación a cómo repetimos las frases que ya hemos recibido por mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo nunca voy a salir de esto, no voy a pasar de aquí, etcétera. Es tiempo de tomar decisiones. ¿Qué tal si hoy nos dedicamos a enfocarnos por un momento, a hacer introspección y le pedimos a Dios, orando, ¿verdad? Que sea Él que nos ayude, no solo a cambiar nuestros diálogos, sino a entender que la victoria de Jesús en nuestra vida puede cambiar absolutamente todo. ¿Te animas a orar ahí donde estás? Acompáñanos. Digámosle, Dios, necesitamos de tu presencia en nosotros. Necesitamos de tu presencia en nosotros. Y hoy rendimos a ti, Señor, todo lo que hemos creído, lo que hemos pensado, las costumbres que hemos adquirido como familia, Señor, y rendimos eso a ti. Te entregamos la enfermedad, cualquier tipo de necesidad que tengamos hoy, Señor, relacional, de restauración, de relaciones familiares, de restauración de finanzas, toda necesidad la entregamos a ti. Si hay amargura en nuestro corazón, si hay temor, lo rendimos a ti. Y te pedimos, Jesús, repite conmigo. ¿Qué tal si se atreves a hacer esta repetición breve diciéndole, Jesús, sé el Señor de mi vida? Jesús, sé el Señor de mi vida. Todo lo que hemos visto hoy solo me hace ver y entender que te necesitamos a ti, Jesús. Que tú tienes la victoria que tanto necesitamos. Ven y aplica a nosotros esos beneficios de tu muerte, tu resurrección y tu ascensión. Y permítanos así, Señor, tener una vida más que victoriosa. Gracias por tanto, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Pues qué rico. Pero hoy te decimos, no va más. Queremos invitarte a que no vayas solo ni mal acompañado, sino más bien a que Vaya con Dios. El Señor te bendiga. Hasta mañana. Vaya con Dios.